Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero compartir contigo la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 2, y también mirar el contexto en el capítulo 1 de este libro. Quiero enseñarte algo sobre Jonás, algunas características que Jonás tenía y era que era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que conocía la voz de Dios y conocía su palabra. Sabía que Dios era un Dios verdadero y era un Dios real para él. Pero alguna característica de Jonás era que Jonás, aun conociendo el poder de Dios en su vida, era un hombre que desobedeció a Dios. Un hombre que fue rebelde al mandato de Dios y a la orden de Dios que Dios tuvo para con él. Quiero enseñarte lo que dice el capítulo 1 en el contexto del libro acerca de Jonás. Como Jonás, ¿verdad? A pesar de que Dios le da una orden y fue algo que Dios le dijo a Jonás que hiciera y era que fuera a la ciudad de Nínive. Nínive era capital de Siria, lo cual era una ciudad que estaba desarrollada en su economía y a causa de ese desarrollo económico, Nínive había perdido como el rumbo y había perdido la sensibilidad de las cosas justas, de las cosas buenas. Quiero enseñarte de que Dios tenía un plan con Nínive, pero también tenía un plan con Jonás. Dios quería que Jonás fuera el instrumento para salvar a Nínive, fuera la voz de Dios a través de Jonás para predicarle a esta ciudad, donde esta ciudad, la gente que estaba allí, estaba perdida en sus deleites de la carne, del mundo. Pero Jonás, a pesar de que Dios le había dado la orden, desobedece a Dios. Y él no se va para Nínive, sino que se va para Tarsis. Entonces, cuando en ese lapso de tiempo de esa orden de Dios y de la voluntad que realmente Jonás tuvo, no hacerla de Dios, sino hacerla de él mismo, él encontró unos marineros con un barco, ¿verdad? El cual iba para Tarsis. Entonces, si se dan cuenta, cómo Jonás se desvió del llamado de Dios a Nínive a irse para Tarsis. Entonces, en el transcurso de esta historia, cuando ya iban en el barco, cuando ya iban rumbo a Tarsis, pasa algo inusual en el barco y con los marineros. Empieza una gran tormenta y empieza un gran viento fuerte que azotaba al barco y a los marineros. Vemos aquí en este contexto cómo Dios de alguna manera no tenía en cuenta la desobediencia de Jonás. La desobediencia de Jonás. Quiero enseñarte lo importante que es obedecer a Dios. Lo importante es que cuando Dios te da una orden, que hagas algo, lo hagas. Porque si no lo haces, de alguna manera vendrán consecuencias a nuestra vida. Dios le dice a Jonás en el capítulo 1, verso 2 de este libro de Jonás, le dice, levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive a predicarles y a decirles que va a venir un juicio divino sobre ellos a causa de su maldad, a causa de que la maldad de ellos había subido a la presencia de Dios. Pero Jonás, entendido en su propio conocimiento y en su propia voluntad, no hizo lo que Dios le estaba encomendando hacer, sino que tomó su rumbo hacia Tarsis, el cual trajo consecuencias por causa de la desobediencia. Dios le da una orden a Jonás, no le pide permiso o no le pide el favor. Dios le dio la orden, levántate y ve a Nínive. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, levántate? Levántate, iglesia o amigo, o tú que me estás escuchando, Dios te está diciendo, levántate y ve a Nínive. Nínive representa de alguna manera lo que Dios tiene, el plan que Dios tiene para tu vida, el propósito que Dios tiene para tu vida y que Dios quiere usarte en ese propósito. En ese momento Dios tenía el propósito con Jonás de salvar a Nínive, de que Nínive se arrepintiera a causa de la evangelización y la predicación de Jonás. Pero se cambiaron las cosas a causa de que Jonás no quiso escuchar a Dios. Entonces, si vemos la historia en el capítulo 2, ¿verdad? Cómo Jonás vive la consecuencia en el capítulo 1 de Jonás, cómo Jonás vive esta consecuencia de no escuchar a Dios. Entonces vemos aquí que
aún cuando Dios le había dicho esto, podemos entender que Jonás, una de las razones por las cuales Jonás no quería ir a Nínive, era porque Nínive era pecadora, porque era gentil y porque Jonás era hebreo y entonces iba en contra de su moral o de su teología. Entonces Jonás puso esos obstáculos y dijo, no, yo no voy a Nínive porque eso va en contra de mi perspectiva, va en contra de mi moral, de lo que yo soy, de nacionalidad hebrea, siendo conocedores de Dios. Entonces vio tan pecadora a Nínive que no la vio merecedora de la misericordia de Dios para salvarla. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Que no creemos que Dios puede transformar o puede cambiar la vida de una persona o de una ciudad o de una nación. Yo te quiero decir que cuando Dios quiere usarte a favor de alguien, tienes que ir, debes ir y hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Quiero enseñarte que Nínive, a pesar de que era una ciudad donde se había desarrollado económicamente, había puesto su mirada en lo material, había puesto su mirada en la maldad de este mundo y se había dejado llevar por todas estas cosas. Entonces, yo quiero enseñarte cuál es tu pez. ¿Cuál es tu pez en esta hora? ¿Qué es el problema que estás viviendo? ¿Cuál es la situación difícil que tú tienes? Mira que en Jonás capítulo 1, versículo 3, en el desarrollo de esta historia que vemos, Jonás no obedece a Dios. Entonces se va para Tarsis y yendo a Tarsis se produce el gran problema. Jonás estaba dentro de un pez, el cual Dios mandó a Jonás para que se lo tragase. Y dice la historia que duró 3 días y 3 noches Jonás dentro del pez. Entonces, si te das cuenta que en esta historia, aunque no querramos obedecer, siempre vendrán consecuencias si no obedecemos al Señor. Dios comisiona a Jonás para una gran tarea de arrepentimiento y de salvación para Nínive. Entonces, Dios quería advertir a Nínive a través de Jonás de que iba a venir un gran juicio por parte de Dios, por parte divina a Nínive. Pero vemos aquí en el capítulo 1 de Jonás, versículo 2, Dios le dice, levántate y ve a Nínive y predícales. Entonces vemos aquí que Jonás no quiso obedecer. Jonás no quiso obedecer y las consecuencias que vinieron. Entonces vino el gran viento, la gran tempestad, ¿verdad? Y vino, por mandato de Dios, vino ese gran pez a la vida de Jonás, el cual se lo tragó y duró 3 días y 3 noches en este gran pez. Entonces, Jonás, al ver que todo lo que estaba pasando a su alrededor era por causa de él, ¿verdad? Dicen los marineros, dice la historia, que los marineros levantan a Jonás, le dicen, levántate, dormilón, levántate, levántate, porque hay una gran tempestad, nos estamos quizás hundiendo, nos vamos a morir, levántate. Jonás en este momento estaba durmiendo en vez de estar pendiente de la situación. Pero aquí se refleja que Jonás había descuidado su vida espiritual. Jonás había descuidado su relación con Dios. No le importaba lo que pasara alrededor, él simplemente estaba durmiendo. Pero al ver que la situación se ponía más complicada, él decide, ¿verdad? Y reacciona y decide que es por causa de él que todo lo que estaba pasando era por él y que debían echarlo al mar. Entonces, cuando los marineros lo echaron al mar, vino este gran pez y se lo comió. Entonces, algo importante que quiero resaltar aquí en este tema y en esta enseñanza es que Jonás, aún dentro del pez, reconoció en el capítulo 1, versículo 12, de Jonás reconoce que él le había fallado a Dios, reconoce que había pecado contra Dios, que no le había obedecido, que no había atendido la orden que Dios le había dado de ir a Nínive y predicarles a Nínive. Entonces vemos aquí que también vinieron consecuencias y vivió 3 días y 3 noches en el vientre del pez, en lo más profundo del pez. Entonces vemos aquí que Jonás, aún en medio de esa situación,
¿verdad? Reconoce que le ha fallado a Dios. Entonces yo quiero decirte en este momento que cuántas veces tú has tenido que sufrir las consecuencias, ¿verdad? Del pecado, o has tenido que sufrir las consecuencias de la desobediencia. Yo quiero enseñarte que muchas veces los procesos duran en tu vida o se demoran mucho tiempo porque hasta que tú no reconozcas que lo fallaste o que le fallaste a Dios, es que ese proceso o esa dificultad o problema o enfermedad o angustia se termine. Depende de ti y depende de mí, ¿verdad? Cuando realmente reconocemos que le fallamos al Señor. Entonces, a veces nos preguntando, ¿pero por qué vivo esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Entonces, la respuesta es de que a causa de nuestro pecado, a causa de los errores que cometemos, vivimos las consecuencias. Y hasta que no reconozcamos, ¿verdad?, que le hemos fallado al Señor, entonces es donde Dios de alguna manera va a quitar el problema. Entonces el pez en Jonás representa ese problema. El pez en Jonás representa la dificultad, representa la angustia, representa las puertas cerradas, representa la enfermedad. Entonces, ¿cuál es tu pez? Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu problema? ¿Qué situación difícil estás pasando? Pero allí donde tú estás, es desde allí, porque es desde allí donde Jonás, dentro del pez, fue desde allí donde él reconoció a Dios. Fue desde allí donde él reconoció que le había fallado a Dios. Y en el capítulo 2:1 dice que Jonás oró a Dios y invocó a Jehová y él le respondió. Dios le respondió, clamó desde el vientre del pez y Dios le respondió. Tú y yo, aunque estemos en el problema, es desde allí muchas veces que tú tendrás que clamarle al Señor. Es desde allí donde tú tendrás que decirle a Dios, necesito tu ayuda, necesito que me salve, necesito que me sane, que me restaure, que me ayudes en este problema o en esta dificultad. Entonces, dice el capítulo 2, versículo 7, dice que cuando mi alma ya desfallecía, en mí me acordé de Jehová. Cuando ya estaba en el Seol de la muerte, ¿verdad? Jonás, cuando ya estaba en el momento ya de morirse dentro del pez, es donde él se acuerda de Dios y es donde él clama al Señor y le dice, Señor, ven a mi ayuda, ven y ayúdame porque me estoy muriendo. Quizás la oración de Jonás, ¿verdad? Ven, clamó y Jehová le escuchó. Entonces, ¿cuál es tu pez? ¿Cuál es tu pez? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu angustia? Pero desde allí, desde ese problema, así como Jonás, desde el vientre de del pez, desde su problema, le clamó al Señor. Y ahí Dios le escuchó. Y mire lo que dice el capítulo 2, versículo 9. Dice, Jonás ofrece sacrificio y promete, sacrificio de alabanza, y promete cumplirle a Dios lo que le había prometido. Entonces en el versículo 9 del capítulo 2 del libro de Jonás, vemos aquí esta historia que Jonás se retracta con Dios y dice, yo te daré sacrificio de alabanza, pero no solamente eso, también te voy a cumplir lo que te prometí. ¿Cuántas veces hemos prometido a Dios cosas y no le hemos cumplido a Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor que vamos a orar más, que vamos a leer la Biblia, que vamos a ayunar, que vamos a diezmar, que vamos a ofrendar, que vamos a ir a la iglesia, que vamos a consagrarnos? Pero no hemos cumplido al Señor, no le hemos cumplido a Dios lo que le hemos prometido. Es tiempo de que te levantes, es tiempo que le cumplas a Dios tus promesas, lo que le has prometido a Dios. Y aún si estás en un problema, en una enfermedad, en una dificultad, desde allí, clames al Señor, porque el Señor te va a escuchar. El Señor te va a escuchar y te va a sacar. Mira lo que hace el Señor en el versículo 10, en el versículo 10 del capítulo 2 de Jonás, dice la palabra, y vomitó el pez a Jonás por mandato de Dios. Cuando tú haces eso, aún en medio del problema, aún, no sé, de pronto el problema o las consecuencias vinieron, no sé si por el pecado, o por algún error, o por algo que fallaste, pero aún así, dentro de ese problema, clámale al Señor, porque Dios va a hacer que vomite, que ese problema se vaya, que ese pez vomite y realmente se vaya la dificultad, se vaya la enfermedad. Entonces Dios quiere que tú y yo nos levantemos a cumplirle a Dios,
a obedecerle a Dios en todo. No esperemos algo difícil, no esperemos las consecuencias. Escuchemos la voz de Dios a tiempo y obedezcamos al Señor en todo. Y sabemos, mire lo que dice en el capítulo 3 de Jonás, del 1 al 5, cómo Jonás fue a Nínive y predicó a Nínive y muchos se salvaron a causa de la predicación de Jonás. Dios tiene un plan contigo y Él lo va a cumplir. Dios va a cumplir ese plan contigo. Entonces no lo retrases, no retrases ese plan. Cúmplele a Dios, obedece a Dios, obedezcamos al Señor en lo que Él nos ha mandado hacer. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que esta palabra nos ayude cada día a entender el propósito que Dios tiene contigo y el propósito que Dios tiene conmigo. Dios te bendiga.